Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola César, muy bien acá haciendo este programa que espero que no tenga mensajes apocalípticos, básicamente con el objetivo que todos los que nos escuchan puedan puedan tener el conocimiento necesario para poder enfrentar lo que ya en dos programas lo hemos hecho, ¿no? El primero estuvo en relación al dengue y el segundo en relación al advenimiento del niño global. Entonces, este programa parecería ser reiterativo, pero no. Hay algunas cosas muy importantes que tenemos que primero volver a comentar y segundo, a comentar algunas cosas adicionales a lo que podemos enfrentar en este niño global que se avecina, como repito, ¿no? Vamos a empezar, creo, recordando un poco un artículo del Financial Times que apareció en junio 23 y nos recuerda allí que 2 décadas constantes de crecimiento en el Perú, el crecimiento económico, no han logrado aminorar las distancias entre ricos y pobres. Esto para mí es importante recordarlo porque, lo voy a mencionar allí, porque ambos conocemos este libro que está escrito por un médico y acá menciona con estadísticas y todo, por ejemplo, la importancia que tiene la inequidad para no solamente el problema de la salud mental, sino sobre todo para la disminución o aumento de los problemas sociales, ¿no? A mayor inequidad económica y social, es más fácil que las personas sean vulnerables a los problemas de salud. Y por supuesto, eso implica toda una serie de problemas sociales, consumo de drogas, malnutrición, etcétera. Ahora, ¿esto por qué? Porque a pesar de este crecimiento, cuando llegó la pandemia, recordarás en el 2020 al Perú, nadie estaba preparado. Era una crónica de una muerte anunciada para parafrasear a García Márquez, ¿no? Y el Perú fue golpeado, es decir, fue el país menos preparado y el más golpeado en todo el mundo, con 218.000 muertes más o menos, ¿no? Ahora, voy a, si me permites, compartir un artículo que apareció en The Lancet, que es una revista científica bastante reputada, que tiene que ver con cuestiones de salud médicas. Y el artículo este se llama La inestabilidad política que de alguna forma ha impedido una adecuada respuesta del Perú en el caso del dengue, ¿no? Ahora, esto está firmado por Joel Parkin Daniel, periodista especialista en problemas sociales y de salud inglés. Ahora, acá nos recuerda varias cosas, ¿no? Que más de 184.000 casos han sido reportados o fueron reportados en el 2023 de lejos, con más de 300 muertes, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología. También tenemos acá que esta fue la causa principal de la renuncia de la ministra de Salud en ese momento. Dicho sea de paso, con toda justicia. Ahora, nos recuerda también lo que se viene, ¿no? Porque esta pandemia del dengue fue debida a los problemas del niño y va a volver otra ola, además. ¿No? Ya en un programa reciente, creo que fue ayer, Marcos y Fuentes mencionaba así esta comparación, ¿no? De las plagas de Egipto con lo que se nos viene en el Perú. Ah, la directora de Save the Children en el Perú, Verónica Valdivieso, ha dicho que, y con razón además, que el Perú necesita desesperadamente una suerte de liderazgo nacional que cree políticas para prevenir epidemias semejantes como lo que ha ocurrido con el dengue. Al parecer, eso no está sucediendo, ¿no?
advierte que los niños deben ser, por supuesto, debido a que la población mucho más sensible a estos problemas son los niños y los ancianos. Son los que usualmente llevan la peor parte. Am, Nos recuerda un poco de historia, ¿no? Que la primera vez que se detectó el dengue fue en 1984 y desde entonces ha sido endémico. Ahora, vamos a seguir mencionando algunas cosas. Por ejemplo, alrededor de 31 niños han muerto y 46.000 han sido afectados por el dengue. Y esto ha generado además una crisis hospitalaria, que todo lo hemos visto además por todos los medios de comunicación, ¿no? El COVID-19 demostró largamente lo mal preparados que estábamos nosotros en cuestiones de salud. Y al parecer, a pesar de que en junio la presidenta Boluarte declaró un estado de emergencia, la ministra de entonces, Rosa Gutiérrez, no estuvo a la altura del cargo. Todos sabemos lo que decía, todos sabemos lo que incumplió, porque hay una relación muy fuerte entre lo que es la inestabilidad política en el Perú y la pésima forma que tenemos de enfrentar los problemas de salud. No solamente de salud, por supuesto, educación, etcétera, pero en este caso, con lo que se nos viene, esto es crítico. Ahora, quisiera mostrar también el asunto de los vectores, el vector, ¿no? La importancia de mantener cuidado con las aguas, ¿no? Porque el ciclo del mosquito implica que necesita aguas hervidas para poner los huevos. Este es el crecimiento hasta que llega a pupa y luego se convierte en el mosquito adulto. Hay dos grandes grupos de mosquitos que tenemos en el Perú que son críticos, ¿no? El anófeles y el aedes. Anófeles con la relación con la malaria, con el paludismo, y el aedes, bueno, con el dengue y la fiebre amarilla y otras cosas más. Quisiera que recuerdes tú lo que dijo nuestro viejo amigo Augusto Tarazona, porque creo que él, como tú me lo mencionaste antes, parecería haber sido el autor del artículo en The Lancet. Sí, y podría sospecharse para los que puedan tener una actitud, digamos, que no pueden creer que esto lo haya dicho de su parte Augusto y que probablemente ella tenía conocimiento de esto, es que la línea del tiempo demuestra de que no, de que Augusto ha mencionado todos los detalles importantes de ese artículo antes que este fuera publicado, porque una de las partes que habla el artículo es de una declaración que hace Dina Boluarte en relación al dengue, que dice que el dengue nos ganó o nos ha ganado. Entonces, una declaración realmente también lamentable, ¿no? Es Sí, una cosa que no sé, ¿no? Ese es producto del desconocimiento y de la gran improvisación que se está haciendo en este gobierno para tratar de enfrentar temas de manera pues inadecuada, que finalmente conducen a resultados nefastos, como el que ha pasado en esta epidemia. Augusto Tarazona resaltó algunas cosas que también se mencionan en el artículo, ¿no? Que, que básicamente empieza con el título, que los problemas políticos en el Perú son la real plaga, realmente la real plaga. No es el dengue que propiamente que ha castigado de manera tan brutal a la población básicamente del norte, pero que también ha sido afectada en otras zonas del Perú, ¿no? Esto hace muy difícil que cualquier plan de salud a largo plazo se ejecute. La cantidad de ministros de salud que, que se movilizan como titulares del pliego es impresionante, no solamente por lo que puede haber hecho Castillo, pues que cambiaba con mucha frecuencia ministros y ministros de salud en particular. Miremos lo que está haciendo este gobierno, que tiene más movilización de cargos, es decir, moviliza más ministros
en poco tiempo lo que hizo Castillo en más tiempo, cosa que ya lo mencionó eh, Marcos Cifuentes en alguno de sus programas, ¿no? Entonces, inestabilidad política con una ausencia o con una gestión mala conduce a resultados malos. Pues no puede haber otra cosa que no sea esperada, sino que los resultados en esta coyuntura y con este manejo del Estado resulten malos, ¿no? Eh, una cosa que quería mencionar a propósito de lo que tú dijiste al inicio, César, eh, el tema de las inequidades, ¿no? Es una cosa que suele ser tratada de manera peyorativa por aquellos que sostienen que cualquier cosa que no mantenga un sistema económico como el que estamos viviendo actualmente en el Perú y en algunas otras partes del mundo, sería pues muy malo para el Perú. Entonces, hay algo que comentó nuestro entrevistado, Omar Aguapara, en relación al neoliberalismo y a todo esto que podía, que ha sido tan manoseado que muchas veces se habla sin saber qué cosa se dice, ¿no? Pero una cosa puntual creo que debemos sacar como experiencia de esto que ha pasado, porque esto lo tenemos durante décadas. Un mercado no se autorregula. Debería ser en circunstancias donde las leyes se cumplen, donde las instituciones funcionan y donde hay reglas claras que no están manejadas de manera política con intereses subalternos y con lobbies que pueden ser hechos debajo de la mesa o de manera escandalosamente abierta. El Estado debe regular, el Estado debe regular y regular la participación de un Estado regulador no significa pues convertirse en un Estado comunista, significa distribuir los recursos donde más se necesitan, que es una cosa básica y elemental, ¿no? La riqueza no se puede concentrar en un solo sector de la población, mientras que en otras ni siquiera tienen agua ni desagüe o tienen una informalidad brutal que podría llegar al 90% de las zonas donde la pobreza es tan grande como en Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema del manejo económico tiene mucho que ver también con cómo estamos en el sector salud, ¿no? Ya lo hemos dicho, ya se ha dicho innumerables veces y veces, perdón, y lo vamos a repetir ahora. El Perú ha tenido la tasa más alta de muertes por habitantes del COVID. Ujú. Tenemos en la región la tasa más alta de dengue, ¿no? De la región. Entonces, el Perú ocupa los primeros lugares cuando deberíamos estar muy alejados de esos puestos tan vergonzosos, ¿no? Y que no se afectan en relación a, a sucesos tan imprevisibles como el COVID. Lo que pasa con el dengue se sabe que va a suceder todos los años y cada año lo manejamos peor, ¿no? Entonces, esto, frente a lo que va a pasar, es una cosa muy preocupante, ¿no? Es una cosa muy preocupante. Entonces, bueno, nuestros seguidores han tenido el privilegio de ver lo que está escrito en ese artículo de Lancet, en la entrevista que hicimos con Augusto Tarazona, porque está tal cual, está exactamente los mismos puntos que él abordó como temas de importancia, lo que Sí, en ese momento queríamos proyectarnos en la eventualidad de un niño global. y esto que The Lancet, este artículo que está en el volumen 402, por si alguien lo quiere ver, está firmado en julio 8, o sea, de este año, o sea, Ujú. hoy día. Es curioso porque o sea, lo podíamos ver ya desde ayer, pero sale como julio 8. Entonces, Augusto se ha adelantado bastante, diría yo. Em, para lo que mencionabas tú de la importancia de la economía, también había que recordar que creo que se confunde, y este es el problema de la política en el Perú, se confunden los mundos ideales con el mundo real, ¿no? Por supuesto, no vamos a entrar en la metafísica diciendo que esto,
hablando de Berkeley o qué sé yo, diciendo que es realidad, que no es realidad, por favor, eso no. No, en el mundo ideal, el capitalismo funcionaría si es que todos se portaran, por supuesto, de una manera ideal, ¿no? Si todos fueran respetuosos de las leyes, siguieran las normas fielmente y tuvieran de alguna manera una suerte de egoísmo inteligente. Es decir, me conviene que al otro le vaya bien económicamente, porque de lo contrario se vuelve un enemigo, se vuelve alguien que quiere quitarme las cosas, o un resentido, o etcétera, etcétera. Esa manera de pensar inteligente no ocurre en el mundo real. Entonces, esa es la falla del capitalismo. La falla del comunismo o del socialismo es lo otro, ¿no? Es pensar de que todos van a ser ángeles y querer distribuir los bienes sin ambiciones. Entonces, en ambos casos, los ismos en general fallan en eso, en confundir lo que son mundos ideales con el mundo real. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser autocríticos con nuestras propias ideas, porque asumir que un ismo cualquiera, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, pueden implantarse en este mundo de una manera perfecta, es a veces crear mundos dictatoriales, en ambos casos, ¿no? Mundos abusivos. Y para seguir con esto de acá, solo quería mostrar un avance de lo que nos puede pasar, ¿verdad? ¿Estás viendo? Ujú, Estos son los grillos que están en el norte del Perú, ¿no? En estos momentos, aún no estamos en la crisis que se avecina, pero hay una plaga ya de grillos que está anunciando perfectamente bien lo que puede suceder. Esas cosas que están en el piso son grillos. Esto no es tan grave porque los grillos no causan el daño que pueden causar las langostas, que es lo que se avecina. ujú. Así es, César. Antes de pasar a ese tema, quisiera cerrar esta parte de nuestra conversación para que quede claro que cuando yo hablo del Estado que regule y que distribuya la riqueza, no me refiero a la riqueza tuya o a mi riqueza, sino a la riqueza del Estado, aquella que maneja, por ejemplo, la recaudación de impuestos. Claro. ¿Cómo puede ser posible que los casinos en un país tan pobre estén exonerados de impuestos? ¿No? Esa es una cosa absurda. ¿Cómo puede ser que las AFPs también tengan beneficios tributarios? ¿Cómo puede ser que algunas universidades privadas también tengan beneficios tributarios? Como por ejemplo a las peruanas, ¿no? Que encima son universidades que son una porquería y ganan ingentes cantidades de dinero. Y encima se convierten en lo que podrían constituir una organización criminal. Entonces, yo me refiero a eso, no me refiero a la riqueza que con mucho esfuerzo muchos peruanos de buena voluntad han podido crear con su esfuerzo. Yo me refiero al Estado. Por supuesto. Tenemos que tener también una conciencia de para qué uno tributa. En un mundo justo, las tributaciones se invierten en uh, cosas públicas, veredas, semáforos, ambientes, paseos, etcétera, ¿no? Arborización en las ciudades. Ese es el motivo de la tributación, mejorar nuestro hábitat. Entonces, no deberíamos tratar de evitar eh, o engañar al Estado en ese sentido. Se entiende que teniendo un Estado como el que tenemos en el Perú, todo el mundo desconfíe y se fastidie por tributar pensando que se lo va a robar a estos señores. Pero en general, hay cosas que sí funcionan aún en nuestro país y debido a la tributación. Entonces, los hospitales, por ejemplo, se pueden construir gracias a tributaciones, en parte, ¿no? Aparte de la inversión privada. Exacto. Bueno, pasando al siguiente tema, habíamos hablado de que esto podría ser un programa apocalíptico, pero o sea, debemos conocer esto. El día de ayer, Marcos Cifuentes, en su programa La Encerrona,
entrevistó al biólogo Ernesto Berrocal a propósito de una alerta que ha dado SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, y es muy preocupante realmente, es muy preocupante lo que dice. Eh, ¿Qué cosa describe en el escenario del niño global que puede instalarse en nuestro país? Podría aparecer plagas en los agricultores de café, que podría ser, bueno, café, ¿no? Pero estamos hablando de aproximadamente 200.000 pequeñas empresas de agricultores. Ujú. Y que la zona que podría ser afectada sería Cusco, Huánuco, Junín, Piura, Puno y Ucayali. Es una zona extensa. Bueno, en el norte y en el centro del Perú y en alguna parte de la Sierra Sur, me refiero a Lambayeque, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, pueden enfrentar plagas de langostas. Claro. Las langostas, imagínense que lo que hemos visto con las fotografías que nos ha mostrado César, eh, sean grillos con un tamaño del triple o el cuádruple de lo que estamos viendo, ¿no? O más quizás, y que afecten los embrios. Entonces, miren las zonas, como repito, que podrían ser afectadas: Lambayeque, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, podrían presentar plagas de langostas. En el año 97, en el Mm. año 97-98, hubo una plaga de langostas terrible en unas zonas aledañas a La Libertad, fronteriza con la Sierra Central del Perú. Y era imposible el control de las plagas, de las langostas. Y SENASA solicitó a la Fuerza Aérea que rociaran con plaguicidas toda esa zona que estaba afectada por langostas y se pudo controlar. Mm. Lamentablemente los cultivos se echaron a perder. Van a perder, sí. Entonces ese es un resultado lamentable de lo que se podría enfrentar, ¿no? Y en resumen, ¿qué cosa puede pasar? Porque, bueno, los limeños que vivimos en una burbuja, eh, digamos, imaginaria de que lo que pasa en el interior del país no nos afecta porque estamos tan lejos que no nos interesa, como lo que estuvimos comentando del terrorismo, ¿no? Que para los limeños el terrorismo consistía algunos atentados de algunos personajes públicos y apagones. Y el resto transcurría al interior del país. No nos hacíamos nuestras cosas normalmente. Eh, algunas instituciones privadas, como por ejemplo el IGNA en Girón Cusco, hacían las clases de inglés con velas, ¿no? Y nada, la gente seguía igual, no pasaba nada, hasta que sucedió lo de Tarata. La clarinada de alerta, como estuvimos comentando hace un momento, estuvo con atentados grandes como el de Canal 2, pero lo de Tarata fue una cosa impresionante. Y recién la gente en Lima se dio cuenta de que no era pues Huanta, Apurímac o Ayacucho en general, las zonas donde la gente podía morir por un atentado terrorista. El, el, el atentado que hubo en Tarata afectó a población civil como la que ocurrió en Canal 2, pero ellos no tenían absolutamente nada que ver con transmisión de noticias que fueran incómodas para Sendero. Eran civiles de a pie como tú y yo, como cualquiera que nos está escuchando. Entonces, esto es importante que la gente se dé cuenta que lo que pueda pasar al interior del país con esto nos va a alcanzar. En algún momento nos va a alcanzar o les va a alcanzar a las personas que viven en Lima. No Mm. piensen de que esto es una cosa tan alejada. ¿Qué cosa puede pasar también? Además de acarrear escasez de alimentos que puedan afectar el agro, pueden haber incendios forestales también. Esos incendios forestales pueden causar enfermedades respiratorias por inhalación de humos o Mm. pueden agravar enfermedades respiratorias subyacentes que ya la población pueda tener. Entonces, también existe el riesgo, acuérdense del niño del 97-98 que no había agua. Puede haber problemas de almacenamiento y suministro de agua. Y la calidad de agua, sobre todo en zonas marginales de las ciudades, pueden ser agua de mala calidad, con lo que podríamos esperar también el advenimiento de enfermedades diarreicas. La más terrible de esas podría ser el cólera, por ejemplo. No es el único, pero No. podría ser, ¿no?
que se repite. Nosotros tenemos la cualidad mítica del avestruz, porque en realidad el avestruz no es tan tonto, pero nosotros sí. Es la de esconder la cabeza hasta que, pensando que el peligro desaparece, metiendo la cabeza en un agujero. Conversaba con mi padre, que ya va por sus 95 años y que está completamente lúcido, que él recordaba los años 40, también otro problema con el niño, que también, porque le mencioné, ¿no? Mira lo que se nos viene. Y él me decía, bueno, pero ya esto ha pasado en los años 40, ha pasado en los años 80, ha pasado en los años 90 y nunca aprendemos. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos en los años 80? Habían no solamente un montón de eh, momentos en los cuales estábamos libres porque había huelgas en la universidad. Yo aprovechaba a viajar a ver a mis padres y en una de estas estuvo el fenómeno del niño. Visité a un amigo nuestro, Miguel, en Piura, y era impresionante. Piura estaba devastada, no existía ya Piura, tuvieron que reconstruirla después, ¿no? En fin, el viaje que antiguamente se hacía en 8 a 10 horas, lo hacíamos en 17 o 18. Y todo eso no nos ha enseñado nada, por lo visto, ¿no? Sí, pues, y hay más todavía, César. Eh, Puede haber aparición de otra plaga que es terrible, que son los roedores. Los roedores pueden transmitir, además de leptospirosis, antivirus, que es una enfermedad terrible. Sí. Entonces, esto es una cosa que debería, el Estado ya debería estar trabajando. No se puede estar haciendo trabajos de prevención cuando el problema ya se instaló. Eso se tiene que trabajar con mucho tiempo de anticipación, ¿no? No puedo dejar de remarcar la forma como la forma tan obscena como se están haciendo gastos en el Congreso, ¿no? Ahora están dando pues bonos a los trabajadores de confianza del Congreso, cuando estamos a puertas de enfrentar una situación muy seria, que es de alcance mundial. Esto no es un tema digamos, del Perú y que puede ser, bueno, la pasamos en la época de calor y se acabó, esto va a durar 5 años. Esto es lo que advierte la ONU. Entonces, se tiene que trabajar. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer en esas circunstancias para tratar de mitigar los efectos del niño global? Monitoreo y alerta temprana. Esta es una cosa fundamental que también lo mencionó eh, Augusto. Lo que se tiene que hacer en relación a las enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores es matar al vector, matar las larvas y matar el mosquito adulto. De manera tal que se tiene que hacer todo un trabajo muy organizado de las autoridades en coordinación con la población. Como dijo Boluarte, ¿no? Para trabajar de manera articulada, pero ¿qué cosas van a articular si no hacen nada? Lo único que están haciendo es descolmatación de ríos. Muy bien. ¿Eso es todo? Bueno, se tienen que hacer también obras para mitigar el impacto de las lluvias y con el impacto de las lluvias el almacenamiento y estancamiento de aguas limpias y eventualmente el crecimiento del vector. Entonces, eso también se tiene que trabajar y no se está haciendo eso. ¿Qué cosa hay que hacer en relación a las plagas para el agro y en relación a los roedores? Mencionó el entrevistado que se tiene que hacer un manejo integral de plagas, Sí. ¿no? El manejo integral de plagas involucra el conocimiento de los agricultores y de la población de los riesgos a los cuales estamos sometidos, los potenciales riesgos a los cuales estamos sometidos. La población tiene que saber. Eh, en cuanto al agro, los agricultores deben saber manejar agentes químicos y biológicos para el control de plagas. Y tiene que hacerse esto antes de que se instale, porque cuando se instale, no, seguramente vamos a escuchar estupideces como que ¿no? El niño global nos ganó. ¿No? Entonces, es algo que se puede enfrentar y se puede mitigar con una buena estrategia o una inversión adecuada y con, obviamente, con coordinación con la población. Eso es cierto.
Pero mientras estemos escuchando estas retóricas eh, vacías, ¿no? Sí, estamos haciendo con tal de, miren, el ministro ni se le escucha, es el ministro de Salud, me refiero, es un ente imaginario, no dice nada con respecto a esto, ¿no? Y bueno, y estamos esperando que nos enfrentemos a algo y nos encuentre en indefensión. Y cosa que me temo, espero equivocarme de principio a fin, va a ocurrir. Augusto Tarazona nos contaba que hay dinero, hay, hay montos de dinero destinados. El problema es la gestión. El problema es que no hay forma de distribuir este dinero de una forma inteligente. No hay inversión en equipos que vayan a distintas zonas de la población educando, diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, enseñándoles qué hacer en sus casas, qué hacer con las aguas hervidas, etcétera, etcétera. Todo esto no hay una logística. Allí está el kit de la cuestión, ¿no? Porque se puede destinar el dinero, el Estado puede decir, es decir, el gobierno central puede decir, bueno, pero hemos destinado a las regiones tanto dinero, ¿no? La culpa es de las regiones. Pero el asunto es un abordaje del problema de una manera global, ¿no? Si no, de lo contrario, esto no va a funcionar para nada. Y, Ujú. y me temo, Raúl, que, que estamos muy mal preparados otra vez, ¿no? Muy mal preparados. Sí, ahora imagínate si solo con una enfermedad hemos sufrido las consecuencias, ¿cómo será con la aparición de varias y el riesgo de que aparezcan plagas, ¿no? En fin, bueno, ojalá que alguien por ahí, más allá de las diferencias que puedan haber en relación a la legitimidad de este gobierno, haga algo, porque el tema acá ya va más allá de lo que podamos decir en relación a, a los malos manejos y mala administración del Estado por este gobierno. Tiene que haber alguien que ponga orden y que trate de que estas cosas se implementen ya. No podemos esperar mucho tiempo más. Estamos en julio y probablemente eso ya comience a tener impacto en octubre o noviembre, ¿no? de este año. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en el país? Bueno, pues el país está de cabeza, realmente, ¿no? Sí, creo que conviene terminar esto poniendo de nuevo este artículo de Lancet, que lo escribió al parecer Augusto, pero es tan modesto que ha firmado como John Parkins Dunning. Eh, Otra vez ponerlo y decir, la inestabilidad del Perú está causando graves problemas, ¿no? Y yo diría que cada congresista parece ser una pupa o un huevo de un vector, ¿no? No sé si de Aedes o de Anófeles, pero así estamos, así Ujú. estamos. Y ojalá que tengamos una conciencia nosotros como ciudadanos de que si estamos en indefensión de parte de nuestro gobierno, tomemos todas las medidas de precaución necesarias para no sufrir gravemente estas cosas, ¿no? Lo que se nos viene. Así es. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas, no? Es algo que también, algo, ¿no? Que sea desde el punto de vista particular de cada familia, tratar de evitar que haya acumulación de agua dentro de las casas. Usualmente se refiere a plantas que en la base de la maceta tienen un plato donde recibe el agua. Así es. Y es agua limpia, ¿no? Esa agua es un caldo de cultivo para mosquitos. Poner Mantener, mallas en las ventanas, ¿no? El calor va a ser terrible, entonces la tendencia a abrir las ventanas es algo natural, nadie quiere estar encerrado. Pongan mallas para que los mosquitos no entren. Y mantener lo la limpieza también, mantener la limpieza de la cocina, por ejemplo, que usualmente a veces uno está cansado y deja los platos sin lavar o qué sé yo. Y claro,
mantener la limpieza todo lo que se pueda, ¿no? De la casa y de las Los cocinas. pequeños negocios del barrio que te ofrecen, qué sé yo, ¿no? Las panaderías, esto. Las panaderías también son zonas donde pueden crecer con mucha frecuencia o pueden albergar con mucha frecuencia roedores. Hay que Así. tener cuidado con eso. Los El Congreso, restaurantes, el Congreso también, sí. esas ratas, hay que fumigarlas también. Y bueno, y finalmente cuando salgamos a la calle, salgamos con repelente, ¿no? Ujú. Eso es lo mínimo que puede hacer la población digamos, desde sus hogares. El resto está en manos del Estado, ¿no? Lo que podemos hacer, Raúl, a ver si nos comprometemos en que los siguientes programas, un fragmento del programa va a ser dedicado a la prevención, sugerencias para la prevención. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos empezando con lo que estamos hablando al final, ¿no? ¿Qué Ujú. cosa? Algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y bueno, aunque sea mínimo, eso va a ser, si esto es masificado, va a ayudar, va a ayudar. Y esperemos que el Estado haga algo también. Ujú. Bueno, Raúl, de nuevo, gracias por tu compañía. Eh, alegras el día a este viejo amigo. Bueno, no sé qué, sí, pues en realidad para mí también es un gusto cada vez que converso contigo y estoy seguro que los que nos ven también disfrutan de esta conversación porque estamos tratando de dar información valiosa, ¿no? Y estamos en el mes patrio, imagínate, y hablando de esto cuando deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿no? Ujú. En fin. Ok, ok, César, muchas gracias y cuídate mucho y un abrazo a tu familia y a todos los que nos ven también. Gracias, un abrazo enorme, Raúl. Nos vemos. Ah.